Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo que te ofrece el canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando, como lo venimos haciendo permanentemente, con Martín Ayerbe, quien es presidente del Foro Naval Argentino. Entendíamos que era una necesidad poder tener en cuenta qué aspectos por allí de la política naval caracterizó a la República Argentina a lo largo de su historia, qué es lo que supimos y pudimos hacer, qué es lo que podemos demostrar como prueba y logros de lo que fue una iniciativa de políticas de Estado que tendían a la búsqueda de un modelo de país que después fue terriblemente atacado. No vamos a decir que quien se largó a tocar políticas del sector no sabía de qué se trataba. Y digo esto con mucha preocupación porque, como decía algún historiador alemán, la política de hoy va a ser la historia de mañana. Y en esa historia, hoy nos encontramos nosotros inscriptos en aquellas decisiones que se tomaron en el pasado y por eso creemos que es necesario revisarlo, para saber qué pasó, quiénes fueron los que de alguna manera atentaron contra esta posibilidad de generar soberanía en las decisiones de un país y, cómo no, por qué no decirlo, que en aquel entonces, cuando usted hace una retrospectiva y habla con los abuelos o con el papá y la mamá, de acuerdo a la edad que tenga, se va a dar cuenta de que está hablando de una Argentina distinta, tecnológica e industrialmente. Entonces, como dicen a veces en el campo, no es moco de pavo a charlar estos temas, porque queremos saber quiénes fueron, qué políticas instrumentaron, qué hicieron, por qué trataron de destruir la flota naval argentina o marítima, y por qué los puertos hoy están como están y qué está pasando hoy en el gobierno, como para poder darnos cuenta hacia dónde quiere ir. Por eso vamos a estar hablando con Martín Ayerbe, a quien le damos la bienvenida, presidente del Foro Naval Argentino. Buenas tardes, Martín, ¿cómo te va? Gracias por esta comunicación. Por favor, para nosotros es un gusto. Es un gusto realmente poder volver a retomar la charla contigo y ponernos en tema respecto de temas que son relevantes. Por eso, mirá, me gustaría preguntarte, a ver, esto para el que nos está viendo, que tiene 15, 20, 25, 30 años, que a lo mejor los temas no los tiene tan presentes porque hay cierto grupo de medios que tienen tan pisado el tema y tan escondido, y además no quieren que nos enteremos que nosotros, como argentinos, pudimos y supimos hacer las cosas en una materia que es la naval, que no todo pasa por una vaca en pie o por 5 millones de toneladas de grano, que no digo que no es importante, sino que hay cosas que faltan para un país. Bueno, los antecedentes más fuertes son hace 150 años. Don Juan Manuel de Rosas, a través de su ley de aduanas y la nacionalización del banco en manos de los ingleses, es el primer antecedente argentino de la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Esto es importante señalar porque no son novedades o cuestiones coyunturales, sino que hacen a lo mejor de la historia argentina con respecto a su soberanía política y su independencia económica. Porque el fin último de la ley de aduanas y de la nacionalización de la banca es crear la justicia social que se expresa en la defensa del mercado interno y la producción local, la protección de los gauchos, de los talabarteros, de los herreros, de las costureras, de los curtidores, de los saladeros, de los fabricantes de velas, de todos aquellos que eran la manufactura argentina, que Rosas protege con su ley de aduana. Por eso en 1835 hasta el 45, durante 10 años de política soberana, la Argentina está organizada como comunidad, la nación es soberana y la vuelta de obligados se produce 10 años después porque Inglaterra y Francia no pueden doblegar esta política y tienen que hacer uso de la fuerza, que es el derecho de las bestias. Claro. Para ese momento, para no permitir la penetración de la flota extranjera en el Paraná, Rosas tuvo que encadenar el río con barcazas y cadenas. Claro. Fue una derrota táctica la vuelta de obligado.
pero allí en el norte, en las angosturas de Quebracho, los logramos derrotar por la acción del pueblo en armas. Porque este concepto de nación y pueblo en armas se expresa que a pesar de que la flota anglo-francesa logra penetrar al interior del Paraná, el pueblo argentino se niega a comerciar con su enemigo. 90 buques mercantes, 20 de guerra, reza el triunfo de el guitarrero Merlo, claro, también ejecutado por Alfredo Zitarrosa, donde vienen a navegar arriba a las aguas nuestras, que los parió los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete. Sí. Venirse al cohete porque no pudieron comerciar con los criollos que estaban alineados en la defensa de la soberanía nacional, la independencia económica, y bajo la conducción de Rosas como gran protector del mercado interno y creador de la pequeña y mediana empresa argentina. Entonces, esos son los antecedentes de base, con lo cual la Argentina nacionaliza el comercio exterior, nacionaliza la banca, nacionaliza la actividad portuaria, y esa es la expresión fuerte hace 150 años, que luego retoma con fuerza Juan Perón allá por la década del 40. En la Revolución del 4 de junio del 43 se crea la flota mercante del Estado y la flota argentina navegación de ultramar, que son las expresiones marítimas de navegación de ultramar que luego se fundieron en un tipo de sociedad y bajo una sigla que es ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Pero esa flota es la flota creada, la flota estatal creada por Perón, que primero adquiere barcos en el extranjero porque había un mercado de usados muy grande producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y esa oportunidad de adquirir esas naves de reciente construcción lo hace a Perón hacerse de una flota para empezar a operar de manera rápida en el comercio exterior. Pero luego, el 22 de mayo de 1948, crea el astillero Río Santiago para que obreros navales argentinos de la empresa del Estado construyan los buques que la Marina Mercante y la Marina de Guerra necesita en gradas argentinas, en astilleros argentinos, con obreros navales argentinos, para poner gauchos al timón, que es el objetivo que Perón logra en sus primeros 2 gobiernos y a dominar los términos del intercambio de comercio exterior. Porque la Marina Mercante es el actor físico que nacionaliza el comercio exterior. No es meramente una oficina de contratos. Es el brazo físico que ejecuta aquellos contratos que realiza en ese momento el IAPI, que es el instrumento intelectual del comercio. El Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio es el acto intelectual de definir precio, plazo y calidad para la adquisición o la venta de productos, y que con un precio, con un plazo y con una calidad acordada, eso permite que después se realice el intercambio físico. Pero el intercambio físico lo va a realizar aquella nación que tenga recursos navegantes. Como dijo el general Belgrano, los recursos del Estado productor viajan en los recursos del Estado navegante. Quien no tiene recursos navegantes no puede transportar sus productos por sí mismo. Entonces está sujeto a la guerra de precios, al dumping y a las tarifas diferenciales que las potencias extranjeras del norte, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Japón, la China, imponen en los mercados globales. Entonces, por eso es importante el actor físico, porque un actor físico permite tanto llevar los productos agropecuarios de la Argentina como traer las importaciones industriales y fijar a través de contratos con pactos bilaterales equilibrados entre las naciones. Esto permite adquirir lotes económicos de importación. Entonces, si hay que adquirir, por ejemplo, máquinas, herramientas para realizar procesos industriales en el país, si hay que adquirir algo que no fabricamos por nosotros mismos, una cosa es permitir la libre importación de mercachifles que importan máquinas de a uno en pequeños lotes, pero distinto es que el Estado, a través de un Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio del siglo XXI y con una empresa de líneas multimodales argentinas del siglo XXI,
permita adquirir lotes económicos y no traer un torno, una fresadora, una máquina de rectificar, sino adquirir miles de equipos en el extranjero y con esos contratos, bajar el costo por unidad, bajar el precio por unidad. ¿Eso que lo da? El poder de navegar y el poder de comprar en esa escala que solo el Estado argentino puede tener por encima de cualquier actividad privada. Se entiende. Perfecto, es una muy buena síntesis respecto de qué es lo que queríamos significar cuando comenzamos este capítulo y hacia dónde tendríamos que focalizar esa mirada y el porqué de la relevancia. No sin antes también hacer una breve referencia, que el ferrocarril también tenía lo suyo en esta suerte, ¿no? De empalme de una característica que le denominan hoy en día multimodal, los medios de transporte multimodales o un sistema multimodal. Entonces, cuando emerge y aparece todo esto que nos decís vos, nos empezamos a preguntar qué es lo que pasó. Hubo iniciativas que se estuvieron trabajando en el Parlamento durante el macrismo, vos estuviste allí, fue en una de las comisiones que funcionan en el Parlamento. Y bueno, se dijo mucho, se sacó una síntesis, se elaboró un dictamen, se votó en Cámara de Diputados, se votó en senadores, pero Mauricio Macri vetó este proyecto. Y si de plata se trata, no se puede llegar a decir de que 300 millones de dólares, que era un fondo sobre el cual se iba a destinar a la construcción y a la reparación de buques, entiendo que en el astillero Río Santiago, sin embargo no quisieron, terminaron comprando buques afuera. ¿Qué está pasando hoy con esto? Hoy el transporte a través de los barcos, los que se ven navegar por el Paraná o en la costa atlántica, Martín, ¿por qué se da en estos términos? El que está en la baranda del puerto de Rosario, de Santa Fe, de San Lorenzo, Villa Constitución, o en el mismo Río de la Plata, cuando ve esos buques, a lo mejor dice, mirá qué bárbaro, mirá todo lo que estamos exportando, pero realmente, ¿qué le llega a esa persona emocionada que como argentino cree que lo que está viendo es parte de su riqueza? Bueno, en primer término, cuando nos conocimos en la Comisión de Intereses Marítimos y Navales de la Nación, sí, asunto portuario, sí, nosotros estábamos defendiendo 3 proyectos de ley. El primero, para recuperar la reserva de carga, que significa crear el mercado interno de flete marítimo para el país, que equivale a 3.500 millones de dólares al año para realizar con buques de bandera nacional. Porque eso crea el mercado en el cual trabajar, en el cual facturar y en el cual adquirir en el intercambio con el extranjero esos 3.500 millones de dólares para el país y terminar con el quebranto de 7.000 millones de dólares del flete marítimo, que hoy, como pagamos la totalidad del transporte, los 3.500 millones que le corresponden a los países con los cuales comerciamos, más los 3.500 millones que nos corresponderían a nosotros, son todos hechos por multinacionales extranjeras de comercio exterior, entonces el país tiene un quebranto de 7.000 millones. Nosotros con esto terminamos con el quebranto, pero a su vez tenemos un mercado propio, cautivo para la bandera nacional, para armadores estatales y para armadores privados. Sure. El otro proyecto es el FODIN, que es el Fondo de Desarrollo Industrial Naval Nacional, con el cual, con un gravamen a las multinacionales, a todos los buques que operan en la Argentina, con ese 2% se crea el financiamiento para la propia actividad. Pero esto no es que se subsidia a la industria naval como habitualmente se manifiesta, sino que se subsidia a la propia naviera, porque con ese 2% que se recauda dentro de la actividad del flete, se fabrican los barcos y se entregan a precio subsidiado a esos mismos armadores que pagan el tributo del 2%. Así que queda dentro de la propia actividad, pero lo que nos permite este esquema virtuoso de mercado de cargas y financiamiento dentro de la propia actividad es que el trabajo de construcción naval, que es mano de obra intensivo y de alta complejidad industrial, y por ende buenos sueldos industriales, queda en la Argentina, por un total de 150.000 puestos de trabajo, 25.000 en astilleros nacionales,
35.000 en naval partistas y 85.000 de reflejo social por el consumo de quesos obreros industriales. Al quemar el salario en menos de 30 días, permiten que otros argentinos que los abastecen de bienes y servicios puedan también tener su fuente de trabajo abasteciéndolos hasta que agota el ciclo. Entonces, estos dos proyectos de ley son el plexo jurídico que, junto con Empresa de Líneas Multimodales Argentinas del siglo XXI, ELMA 21, que es el actor estatal en la navegación, pero ya no solo marítimo, sino multimodal, ya por la década del 60 en Córdoba, como vos mencionabas, el ferrocarril, allá por la década del 60 en Córdoba, ELMA, la ELMA marítima, tomaba carga containerizada. Claro. En la Mediterránea Córdoba, ELMA tomaba órdenes de transporte, de flete, de carga containerizada y transportaba en el ferrocarril argentino. Así que ya se estaba multimodalizando, que esto es también un plano de avance con respecto a los sistemas de transporte en el mundo, pero también la concepción de Juan Perón, cuando Perón crea la Corporación de Empresas Nacionales. Claro. Esto para algunos peronistas que andan creyendo que el peronismo es capitalismo, cuando en realidad Perón crea la Corporación de Empresas Nacionales y la Empresa Nacional de Transporte, donde se confluía desde las empresas del Estado para liberar a la nación del factor de escala gigantesco al cual estaba yendo el capital concentrado en multinacionales. Entonces, estos tres proyectos nosotros estuvimos defendiendo, de hace 20 años que estamos defendiendo estos proyectos, a través de los sucesivos estados parlamentarios desde el año 2002 en adelante. Lo que se sancionó con el voto del Frente de Todos en el gobierno de Macri es una ley de importación de chatarra naval, claro, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy manifestando. Uh-huh. No hay mercado de cargas en ese plexo jurídico del coloniaje. Y lo que lograron sacar era lo que querían sacar, que es legalizar la importación de chatarra naval, cosa que ya viene ocurriendo en Argentina desde la década del 90 hasta el día de la fecha. Sí. Lo que pasa es que querían darle un marco jurídico definitivo. Y eso es lo que lograron los impulsores de esa ley, donde está la Federación de la Industria Naval Argentina, la Cámara Naviera, el Centro de Patrones, Capitanes de Ultramar, todos aquellos que se plegaron a la globalización y a la desregulación en la década del 90 y vieron cerrar sus propios astilleros y sus propias navieras privadas. Y ahora buscan reconvertirse a partir de la importación de chatarra naval extranjera, como hace UABL, Ultrapetrol, que más bien se comporta como una empresa norteamericana más que argentina. Bandera de conveniencia, de regulación laboral y créditos de la Corporación Financiera Internacional por más de 60 millones de dólares allá por el año 2006-2007 para importar material de descarte de la cuenca del Mississippi. Las barcazas que Estados Unidos descarta por viejas se las traen a la Argentina y con eso bloquean la posibilidad de que haya construcciones navales nuevas. ¿Cómo vamos a poder competir con una construcción nueva frente a un usado? Imaginemos nosotros si se permitiera la importación de Porsche, Mercedes-Benz y BMW usados de Alemania, claro, ¿quién va a comprar un auto argentino? ¿Quién va a comprar un Corsa? ¿Quién va a comprar un Clio? ¿Quién va a comprar un Peugeot 206? ¿Quién va a comprar un autito argentino teniendo la posibilidad de comprar uno de alta gama de estas características? Entonces todo el mundo pondría el grito en el cielo si esto sucediera. Ahora en la industria naval nadie se hace cargo y dice esta boca es mía. Entonces lo que lograron sancionar es un plexo del coloniaje por importación de chatarra naval y el financiamiento que nosotros planteamos con un gravamen del 2%, lo falsifican arteramente y piden que ese equivalente de 350 millones de dólares que nosotros obtendríamos con el PODIN, lo ponga el Estado Nacional. No corresponde.
tiene que salir de la propia actividad capital intensiva. Porque los mismos que se andan quejando de que no, van a tomar recursos para los cuales están destinados a hacer jardines de infantes, crean la profecía autocumplida. Sí, claro. Piden lo que no hay que pedir, en vez de grabar la propia actividad de la navegación de ultramar, que es capital intensiva, que da poco trabajo, pero factura mucho, y piden que el conjunto de todos los argentinos le financien a empresarios privados que entregaron sus propias empresas y que les financien sus construcciones navales. No corresponde. Es gente rica, que además es como muy raro este capitalismo argentino. Son capitalistas sin capital. No se comprende cuál es su arte o su condición. Porque inteligentes no son. Dinero parece que tampoco quieren poner. Así que darles los dineros del Estado para que los administren es peor todavía. Claro, claro. Bueno, es una de las grandes preguntas que uno se hace muchas veces en distintos ámbitos. Quienes tienen mucha más edad que nosotros conoció lo que se denominaba la patria contratista. Coexistía con la patria financiera, pero la patria contratista estuvo siempre. Lo financiero apareció durante el proceso de restauración colonial de 1976. Ahora, cuando uno mira distintos sectores, digamos, de lo que se denominaba de la producción, entre comillas, o vinculado a los servicios, y mira la historia, se da cuenta de que esto que estás diciendo vos a todas luces era una evidencia. Sin embargo, parece ser de que esa práctica no se agotó, y es más, hasta se podría llegar a decir de que en otros sectores que no son específicamente ligados solo al transporte, siguen más vivos que nunca. Pero la pregunta es, con esto que nos propone Meoni, de licitar el dragado del río Paraná, estamos hablando de Mario Meoni, el ministro de Transporte. ¿Hacia dónde vamos, Martín? La relicitación lo que hace es profundizar el desastre, porque hace 30 años que hay libre navegación de los ríos interiores, por lo menos desde Menem para acá. Uh-huh. La empresa que realizaba el dragado era Dragado y Obras Portuarias, Sociedad del Estado, que era aquel ámbito estatal complementario a la actividad portuaria cuando los puertos eran del Estado, sí, que es a lo que hay que volver, desregulados por la ley de puertos 24.093, junto con el plexo jurídico de la entrega nacional, que es la ley de reforma del Estado, ¿no? La 23.696. Claro, a ver, la cual hay que derogar. Sí, claro. Yo te quiero interrumpir un minuto, porque hay dos momentos en el cual me interesa mucho por lo que dijiste. Este tema de si capitalismo sí o no, o qué capitalismo, o qué forma de distribución de la riqueza, como para no posicionarnos aparentemente en algo que es antitético con el desarrollo, si no es que se lo llama capitalista. Si capitalista, no, es desarrollo. Es como si fuera un sinónimo. Y lo otro pareciera ser como que fuera para aquellos que quieren ver solo en la actividad privada algo que es capaz de impulsar una política, decir que no, que hay alternativas. Hay muchos países del mundo se manejan en forma mixta, empresa estatal y empresa privada. En otros, la empresa privada está concesionada, no es dueña del servicio que presta. En otros es completamente del Estado. El tema está en que creo y entiendo, para quien nos está viendo, digo, que lo que vos propones no es que se me ocurre que debe ser del Estado, porque yo digo que debe ser del Estado, o porque me enamoré, o porque me gusta, sino que está demostrado que cuando este tipo de explotaciones la hacen los privados, por lo general termina jodiendo un montón de gente, y es muy difícil con esos privados, en esos lugares, llevar adelante una política que nos permita después recuperar las herramientas de soberanía para poder decidir qué queremos hacer, porque si no, inmediatamente salen corriendo y se van al CIA de hacerte un juicio. Entonces, nos han hecho creer de que la única forma de hacer las cosas es esta, porque la otra es mala,
cuando hay innumerable cantidad de ejemplos a lo largo del mundo donde esto se lleva adelante, son industrias prósperas y participa también el Estado. ¿Por qué nos conviene esta herramienta a los argentinos que es el Estado? Porque si no nos aplastan. Algo así estás diciendo. Es que el modelo argentino de desarrollo es el Estado empresario y la pyme asociada a su cadena de valor. Claro. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión que hace a nuestra historia y a la sensatez, siendo la Argentina un país periférico y de apenas 40 millones de habitantes. La burguesía nacional no existe porque ha sido destruida y absorbida por los factores de escala del capital concentrado en multinacional. Claro. Además, nadie en este país puede mencionar pymes japonesas, europeas o norteamericanas. Lo que la gente conoce es la Toyota, la Mitsubishi, lo que la gente conoce es la Porsche, la Volkswagen, lo que la gente puede conocer es la Ford o la General Motors. Nadie conoce su cadena de valor y sus pymes, porque ninguna pyme exporta, ni tiene implicancias globales. Es un pensamiento tonto con el cual quieren tratar de traccionar al sector de pequeña y mediana empresa argentino con ambiciones para los cuales no le da el factor de escala. Claro. Los volúmenes del comercio internacional dejan afuera cualquier pyme porque no puede abastecer en esas cantidades. Claro. Puede dar calidad a la pyme argentina. No, decía esto y no quiero interrumpirte, por allí la necesidad de remarcarlo y subrayarlo, porque esto creo que muchos argentinos lo saben. Es decir, ¿cómo puede ser que en el país donde se produce tanta cantidad de alimentos, sea para cerdos o para personas? Las grandes empresas alimenticias no son argentinas. Entonces es evidente de que algo ha pasado. Cuando vos porque decías, la Argentina es un vientre cautivo. Claro, la burguesía nacional no existe, y vos lo dijiste. ¿Y por qué no existe? Bueno, con mirar cómo están, quiénes son los que manejan los alimentos y los precios de los alimentos en la República Argentina, te vas a dar cuenta que son ingleses, holandeses, norteamericanos, brasileños. ¿Qué pasó? ¿Que los argentinos no saben? Hay pyme argentina, lo que no hay es burguesía. Claro. Y ese rol lo cumple el Estado empresario argentino desde antes de que tengamos independencia y patria. En 1810, Mariano Moreno crea las fábricas de pólvora, fusiles y armas de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Claro. Para 1816, el fray Luis Beltrán en el campamento de Plumerillo ya estaba hace más de 2 años fundiendo todo el parque de artillería, caloteándose las campanas de los conventos, fundiendo el bronce y haciendo cañones, obuses, fusiles y todas las cargas impulsoras y la pólvora, valiéndose de manuales de física y química, como los cuales nosotros estudiamos en la escuela fábrica, en la técnica, cuando fuimos jóvenes. Entonces, para la época de Rosas, están los antecedentes de nacionalización de la banca y comercio exterior, como mencioné. Con Irigoyen se crea la primera petrolera estatal del mundo. Claro. No solo de la patria grande, del mundo. Sí. Y a su imagen y semejanza, Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, YPF en Bolivia, que copian el modelo argentino. Cuando Chávez en Venezuela plantea la creación de Petrosur, claro, para la izquierda es una gran novedad. Para los nacionales nos resulta parte de un continuo histórico. Sí. Sí. Y decimos, la idea de Chávez, que saludamos y celebramos, es terminar de cerrar el círculo de una concepción metafísica, de un espiritualismo argentino, de un antiimperialismo natural, constituyente de nuestro ser nacional. Ese antiimperialismo no se expresa no es atacando, sino es defendiéndose y desarrollando las industrias y el trabajo en una revolución en paz. Cuando Irigoyen crea YPF y Mosconi lleva el modelo de desarrollo a toda la patria grande, no es para quedarse con el recurso de nuestros hermanos o venderles combustible, es para que ellos también sean independientes y puedan realizar la actividad y favorecer a su propio pueblo con una empresa estatal que les dé combustible barato y abundante.
Claro. Entonces, este modelo argentino es este antiimperialismo criollo que viene desde Mariano Moreno, San Martín, Rosas, Irigoyen, y que con Perón llega a 300 empresas del Estado, porque Perón comprende que cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, Perón sabe que nos van a querer hacer pagar el esfuerzo de guerra como nos hicieron pagar el esfuerzo de la Primera Guerra. Claro. Entonces Perón da una respuesta geopolítica que es simple, que es crear en 1946 el Plan Siderúrgico Argentino. Crea Somisa y el Plan Siderúrgico Argentino, porque sin acero seremos siempre vasallos. Nacionaliza el comercio exterior y la banca, con el IAPI y el Banco Central bajo la mano de Miguel Miranda. En 1947 nacionaliza los ferrocarriles, crea el astillero Río Santiago, crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, crea industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, y con eso barre desde la industria pesada de la siderurgia y la industria naval, también hacia la industria liviana, que es la producción de aviones propios, de camiones, de autos, de motos, de tractores, de todo lo que hiciera falta en el plano de la liviana, que da mucho trabajo, mucho empleo, muy rápidamente, frente a la pesada, que requiere mayor inversión, mayor tiempo, mayor desarrollo y no da tantas fuentes de trabajo. Entonces ese modelo mixto de atacar la necesidad de trabajo, de fuente laboral para el argentino, pero a su vez sin descuidar el desarrollo estratégico que hace a la soberanía nacional, que es la producción de acero, que es la producción de buques de guerra, la producción para la defensa, se combinan en el ciclo de los primeros 2 gobiernos de Perón bajo el paradigma de pleno empleo como despliegue de la fuerza productiva argentina hacia la construcción de la riqueza de la nación y la calificación de la masa obrera argentina. ¿Por qué? Porque si no hay cierto bienestar, porque si la gente no es feliz, tampoco puede desplegarse y desarrollarse en la técnica. Hay que ir a trabajar con alegría, con ganas, no como si el laburo fuera un yugo donde a la gente se la lleva para maltratarla. Entonces, el pleno empleo le quita el miedo a los trabajadores, sí, claro, y hace que la patronal se porte mejor, sí, y trate mejor a la gente. Porque la condición de pleno empleo da libertad. Y si a uno no le gusta un laburo, a veces consigue otro. claro. Entonces, eso pasó en el 40 y en el 70. Y ese modelo argentino de desarrollo es 30% del trabajo lo tiene que dar el Estado y 70% lo tiene que proveer la pequeña y mediana empresa. Hoy, como la pyme está rehén de la multinacional, fabrica pavadas. Estamos perdiendo niveles de complejidad industrial. Esto no es solamente que perdemos la fuente de trabajo, sino que además los trabajos que hay son cada vez de menor complejidad porque no hay desarrollo de la pyme por parte del Estado empresario. Claro. Nosotros tenemos que alentar el desarrollo científico-técnico y eso se hace dándole certificación de calidad que por sí misma no puede obtener, no puede pagarla, pero solo el Estado empresario la puede hacer certificar como proveedor para componentes nucleares, buques de guerra, componentes de la industria aeroespacial, que es lo más complejo que hay en el mundo para fabricar, y aquí lo hacemos, pero como la pyme es pequeña, no puede realizar los cursos de soldadura, certificados, los procesos de calidad en los cuales tiene que estar inserta, porque el producto que ella le da a la terminal estatal tiene que tener la misma calidad que el Estado puede alcanzar en la gran industria, porque el producto final depende de la calidad de las partes que lo integran. Entonces, cuando se bajan los niveles de complejidad de la pyme, nos vemos todos perjudicados. Bien. Entonces, para que haya mayor valor agregado, tiene que haber mayor complejidad industrial. Están queriendo importar un reactor nuclear llave en mano de los chinos que no se sabe ni cómo funciona. Sí, no ha sido nunca probado en el mundo. Sí. Aprendices de brujo que nos quieren venir a enseñar a los argentinos cómo dominar el ciclo completo de la energía nuclear. ¿A quién quieren engañar? Es puro endeudamiento externo eso. No, digámoslo. Es canje de deuda externa. Sí, es cambio de deuda externa. Digámoslo porque para quien se le pasa desapercibido, acá hay que decir de que hubo 3 científicos y 3 técnicos que eran de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que en el 76 se tuvieron que ir del país, fueron torturados, fueron prácticamente los creadores del mini reactor nuclear. Ese proyecto se siguió desarrollando y terminamos vendiéndolo.
Ahora, ellos 3 se fueron porque tenían miedo que los mataran. Y resulta que 2 de ellos fueron los que desarrollaron y llevaron adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica Italiana. Entonces, creo que esto no se sabe mucho y tampoco lo quieren decir, porque en la medida que creamos que somos estúpidos para encarar este tipo de obras o este tipo de empresas, todos se van a quedar más tranquilos, o en esa vieja idea que nos quieren hacer creer que no servimos para nada, cosa que no es cierto. Entonces, digámoslo, que hubo gente que los atacó, gente que los echó durante el Onganiato, durante el proceso de restauración colonial en el 76, echaron miles de científicos que salieron de las universidades argentinas y que está bien, bancados por todo el pueblo argentino, porque la universidad no es tarifada, no es gratuita, no es tarifada, no pagamos para ir, pero se paga a los docentes, se paga la luz, se pagan las instalaciones, los servicios, y todo eso fue en balde. Se encargaron de echarlos a todos para generar una colonia barata. Esto es lo que han hecho. Sí, sí. Por eso nosotros desde Social 21 La Tendencia nos hemos constituido para presentarnos a elecciones y armar listas con nuestra militancia, que con amor, trabajo y denuedo viene construyendo estas líneas de pensamiento, estos proyectos programáticos, estos planes estratégicos para la patria, a partir de la propia experiencia laboral, de la propia experiencia de vida y del estudio profundo de nuestra patria y el conocimiento profundo de nuestra cultura. Muy bien. Por eso nosotros el 21 y el 22 de abril vamos a estar en Asociación Trabajadora del Estado de Rosario exponiendo el Plan Naval Argentino con sus proyectos de ley y Empresa de Líneas Multimodales Argentina del siglo XXI, que es el actor con el cual nosotros tenemos que tener una empresa multimodal que nos permita utilizar camiones, trenes, flota fluvial de barcazas y flota mercante, junto con aviones, para prestar un servicio de transporte integral que permita valernos de, por ejemplo, las barcazas, que es el modo más económico de transportar, para durante toda la cuenca del Paraná dejar de dragar y crear el sistema de barcazas, de 2.400 barcazas que necesitamos, para bajar desde Barranqueras hasta el Río de la Plata con trenes de barcazas. Y ahí realizar el top-on, top-off con los buques de ultramar. Bien. Realizar la transferencia de barcaza a buque afuera del Paraná, ya en el Río de la Plata. Perfecto. Esto nos permitiría recuperar el lecho del río que está siendo destruido, y que los planes, tanto del decreto 949 de Meoni, como los planes de la zanja de Magdalena, lo que buscan es profundizar el dragado. Y son funcionales, ambos, liberales y keynesianos, son funcionales a las multinacionales de comercio exterior, donde quieren que los argentinos paguemos el gasto de dragar para beneficiar a las multinacionales a penetrar nuestras cuencas, nuestros ríos interiores, con buques cada vez más grandes. Esto no es lo que necesitamos los argentinos. Se entiende. Martín, yo te quiero agradecer, no nos quedan ni 30 segundos. Repetirnos la actividad en ATE Rosario, va a ser el día 21 de abril. 21 y 22 de abril en la Asociación Trabajadores del Estado de Rosario. Vamos a estar debatiendo el Plan Naval Argentino con su proyecto de ley reserva de carga y Fondo de Desarrollo Industrial Naval, y el proyecto para la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas. Así que va a haber debate de logística, de transporte, de industria, de fuentes de trabajo, de tecnología y también de ciencia, arte y filosofía, como caracteriza a este proyecto de liberación. Perfecto. Bueno, desde ya yo te quiero agradecer tu tiempo, a nosotros se nos fue, pero estás invitado para que en una próxima oportunidad, primero vamos a
vamos a ir a ATE. Y después, si te parece, vamos a estar charlando sobre cuál fue el resultado de este debate, de esta discusión, de esta puesta en marcha y de este lanzamiento, si se quiere, de proyecto de conciencia que tiene que ver con algo que es muy rico para los argentinos, que se debe aquilatar, que se tienen que apoderar y que de alguna manera tienen que ser los propulsores, no digo ya en términos electorales, porque todo es válido, pero por lo menos empezar a dar el primer paso. ¿Qué es lo que se va a ver allí? Y bueno, y aquel que preste atención definirá qué es lo que va a hacer después, pero no sin antes saber de qué se trata. Así que te doy las gracias. Ha sido un gusto, nos estamos viendo, nos estamos yendo ya. Nos vemos en Rosario, Aldo, y después de ahí subimos juntos para Santa Fe. Bueno, listo, dale. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Por favor. Bueno, escuchábamos a Martina Yerbe, quien nos hacía un raconto desde el punto de vista histórico de qué era lo que pasaba en Argentina, qué pasó, quiénes fueron los actores que estuvieron de alguna manera implicados en el proceso de destrucción de lo que es la flota marítima y la flota mercante, como también la flota fluvial, y por qué la necesidad de correr a todos aquellos que de alguna forma propugnaban la posibilidad de establecer un proyecto autónomo y de decisiones, porque está claro, es decir, quien tiene el barquito maneja la tarifa. Bueno, y quien maneja la tarifa te establece también el costo, y qué es lo que podés sacar y lo que no. Y quien tiene el barco te va a decir a vos, mirá, yo llevo esto, otra cosa no llevo, así que si vos la fabricás, es problema tuyo. Parece mentira, no hay nada nuevo. Marco Polo hacía lo mismo y algunos mercaderes venecianos hacían lo mismo. Los mercaderes de la Liga Hanseática de los Países Bajos hacían lo mismo, los fenicios hacían lo mismo y de última decidían ellos cuando compraban en los mercados de origen qué productos iban a ser los que le iban a ofrecer a los lugares donde iban a plantear ese negocio que era el de ellos, no era el negocio del pueblo al que le vendían. Está claro, si tenés el barco, elegís qué comprás, qué vas a vender y qué van a tener aquellos a los cuales vos le vas a hacer la oferta. Habrá productos que nunca vas a conocer y habrá decisiones que serán funcionales de esta empresa con otros países. Pero eso ya es harina de otro costal y lo vamos a seguir viendo un poco más adelante. Hemos llegado al final, se terminó este capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital Conclusión. Sebastián Moreno, como Aldo Batizaco, te dice que nos vemos en la próxima. Chau, hasta luego.